Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Feliz día de reposo especial, por cierto. Domingo de Pascua, donde celebramos la Pascua de Resurrección. Destruirá a la muerte para siempre. Esta clase la veremos toda esta semana y pienso yo, mis queridos hermanos, si me lo permiten ustedes expresarlo así, más que una clase y más que una semana marcada en el calendario, ojalá que este sea un tiempo para nosotros de renovación, de establecer una relación más profunda con nuestro Salvador Jesucristo. Lo que el presidente Nelson llamó caminar en la senda de los convenios, tener una relación perfecta con nuestro Salvador. Espero yo que esta clase nos ayude, nos motive a ser mucho mejores en cuanto a nuestra cristiandad, en cuanto a la manera de creer, a nuestra fe, en aspirar menos a las cosas del mundo y más a las cosas espirituales. Todo esto tiene un simbolismo, la Pascua tiene un simbolismo como tal poderosísimo, pero ese simbolismo no pasaría más que de ser símbolos a menos que lo apliquemos en nuestra vida. Esta semana sea una semana de renovación para cada uno de nosotros, que podamos disfrutar esta lección. Recuerden, siempre cada domingo tenemos esta lección muy temprano y luego a mediodía tenemos la misma lección con nuestra querida Liz Posada. Les invito para que nos acompañen también ahí y que dejen sus comentarios aquí abajo, sus sentimientos. Si esto llega y creen que esto es de valor para su estudio personal, queridos hermanos y hermanas, pues compártanlo con sus hermanos de la capilla, con sus familias que ministran. No dejen esto como algo que ustedes vieron, les llamó la atención y pasaron por alto. Ojalá que puedan hacerlo. Hay muchas personas que se benefician con este estudio, ya que no tienen la manera de hacerlo o el tiempo para leer el manual o también no tienen una familia. Entonces aquí somos una gran familia en Morgat Foundation. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí conmigo para esta hermosa lección. Muy bien, queridos hermanos. Entonces, vamos directamente con lo que tiene que ver con la Pascua. ¿Por qué celebramos la Pascua? ¿Por qué es necesaria para nosotros? ¿Qué sienten ustedes acerca de la Pascua? Si quieren, dejen su testimonio de la Pascua de Resurrección aquí abajo y cómo eso afecta sus vidas. Mientras tanto, pues yo me voy a listar aquí rápidamente y voy a ir a los antecedentes. Voy a compartir los antecedentes. ¿Por qué sucedieron estas cosas? Y espero que durante esta clase ustedes puedan descubrir muchas otras cosas que tal vez no sabían o que ya sabían, pero que ahora, por medio de esta lección, la están reforzando. Bienvenidos a la clase de Ven, sígueme con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en Morgat Foundation. Entonces, vamos con el antecedente y bueno, lo comparto con ustedes y ya venimos para continuar con la clase. Bien, mis queridos hermanos, entonces como les acababa de decir, espero que esto transforme nuestro corazón. Imaginen esta escena, una noche silenciosa en Egipto, las casas marcadas con sangre en los dinteles, el pueblo esperando, la muerte pasando de largo. La Pascua no comenzó, mis queridos hermanos, como una tradición, comenzó como un acto de redención. Eso no existía antes, hasta que el Señor manda, así los redimiré, así los perdonaré, así pagaré el precio por ustedes y el ángel destructor no pasará por ustedes. En el Antiguo Testamento, la Pascua no es simplemente historia, es profecía viva. Cada sacrificio, cada cordero sin mancha, cada altar levantado por los patriarcas apuntaba a algo mayor, o mejor dicho, a alguien mayor, a nuestro hermano mayor. Desde Adán
ofreciendo sacrificios hasta Abraham, dispuestos a entregar a Isaac, hasta Israel, protegido por la sangre del Cordero en Éxodo 12, el mensaje era uno solo: Dios salvará si yo sacrifico para él. La Pascua hebrea celebraba la liberación física de cada uno de los del pueblo. La resurrección celebra la liberación eterna por medio de nuestro Salvador Jesucristo. En el Antiguo Testamento aprendemos que la redención siempre requiere sacrificio, convenio y confianza en Jehová, en Jesucristo. Y en la Pascua cristiana entendemos que Jehová mismo vino como Cordero. Él es nuestro Cordero, ¿no? Él es el Cordero. La resurrección no comenzó con el sepulcro vacío, mis queridos amigos. Comenzó con el convenio antiguo y continúa con nosotros en el convenio hoy día. Y ahora la pregunta entonces es esta: ¿estoy viviendo la Pascua de Resurrección como un evento histórico o como una transformación personal? Porque finalmente Jesucristo murió y resucitó para que nosotros podamos morir y resucitar y para que podamos ser más parecidos a Él. Esa es lo que es literalmente la Pascua. Y a mí, bueno, me llena profundamente este sentimiento de alegría, me da ternura, me conmueve el corazón pensar en la Pascua y pensar en todo lo que el Salvador hizo. Podríamos decir como el himno de la primaria de Getsemaní, ¿no? La victoria es de Cristo. Cristo tuvo la victoria y se ofreció como Pascua, como sacrificio para cada uno de nosotros. Y al hacerlo, nos salvó. La victoria es de Cristo, queridos hermanos y hermanas. Me conmueve y con ese sentimiento lo digo para ustedes. Vamos al primer principio que vamos a tratar esta semana en esta lección. Y ese primer principio, queridos hermanos, es este. Lo voy a colocar aquí en pantalla para ustedes, pero igual lo voy a tener aquí en la pizarra para que ustedes lo puedan ver. El Cordero sin mancha apunta a Jesucristo. Recuerden que les dije hace un ratito cuando empezamos que todo esto era lleno de simbolismos, y estos simbolismos es para que recordemos permanentemente a nuestro Salvador. Vamos a la Escritura, vamos a las Escrituras, a lo que nos dicen. Miren, tenemos aquí en Éxodo 12, el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Un cordero por familia. Y este concepto me encanta, un cordero por familia. Cada familia en sí es el núcleo divino de la sociedad eterna. Y cada familia debe ser protegida por padre y madre, en unión, en convenio, para ser en convenio con el Cordero, con nuestro Salvador Jesucristo. Los convenios de familia son entre tres: nuestro Salvador, padre y madre. Y luego vienen los hijos y extienden todas las generaciones. Un Cordero por familia, un Salvador por familia, literal. Nuestro Salvador es un Salvador universal y al mismo tiempo es un Salvador de nuestra familia. No sé si habían tenido la oportunidad de pensar en estas cosas, pero bueno, yo sí lo pienso muy a menudo, por eso lo comparto con ustedes. Cada uno de nosotros es parte de un plan eterno de nuestro Padre Celestial y al mismo tiempo, cada uno de nosotros de manera individual tiene un plan preparado para Él. O más bien, Él tiene un plan preparado para nosotros. Y al mismo tiempo, Él tiene un plan preparado para nuestra familia. Recuerden, la gloria, ¿sí?, por la cual Dios trabaja, ¿sí?, su obra es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y el hombre se salva en familia. El hombre guía su eternidad a través de la familia. Bueno, aquí hay un cordero familiar que se sacrifica por todos nosotros. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras.
El Cordero sin defecto habla en las postrimerías, o más bien en el meridiano de los tiempos, de un Cordero sin mancha y sin defecto. Macho de 1 año es la edad culmen, digámoslo así, de lo que era un cordero. O sea, estaba en su edad perfecta. De la misma manera que la edad perfecta para los hombres tiene que ver con la edad del Salvador. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. De toda la manada, de todo el grupo que hay, tomaréis lo mejor. Y en este caso, el Salvador era lo mejor de la manada, de las ovejas o de las cabras que había en ese momento, por hacerlo así en sentido figurado, toda la humanidad. Muy bien, quiero mostrarles aquí al elder Bruce R. McConkie. Y si me lo permiten, yo tengo una gran admiración por el elder McConkie. Me encantan sus escritos y me encanta toda la teología que ofrece a través de ellos. Hay un libro que a mí me ha encantado y el cual he leído ya en varias ocasiones y tomo muchos apartes de este, tal vez ustedes lo han notado en otras clases y seguramente lo notarán hacia el futuro, El Mesías Prometido. Y aquí él nos estimula a buscar el significado simbólico de las Escrituras. De hecho, nos dice, es apropiado buscar símbolos. Qué bonito, es apropiado buscar símbolos de Cristo en todas partes y emplearlos en nuestros esfuerzos por conservarlo a Él y a sus leyes en la cumbre de nuestros pensamientos. Qué hermosa frase. Mantenerlo a Él en la cumbre de nuestros pensamientos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos y hermanas, cómo literalmente el mensaje de los profetas se repite una y otra vez? Miren esta frase que acabo de decirles del elder Bruce R. McConkie: mantenerlo a Él y a sus leyes en la cumbre de nuestros pensamientos. ¿Recuerdan hace poco cuando el presidente Nelson nos invitó a todos a pensar celestialmente? Este es el mismo mensaje, mantenerlo a Él en la cumbre de nuestros pensamientos. Miren este otro ejemplo, este otro símbolo que nos traen las Escrituras. Quiero compartir algunos versículos de Isaías 53, que son literalmente conmovedores. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ya Isaías profetizando cientos de años antes de la venida de Jesucristo, de la llegada de Jesucristo, cómo iban a suceder las cosas. ¿Recuerdan sobre esta escritura que cuando se habla y se dice que el Salvador saldrá de Nazaret, los mismos judíos se preguntan, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Puede salir algo bueno de un pueblito, de una ciudad insignificante? Esto es lo que significan estas escrituras, ser despreciado, como que es alguien que no vale nada. A veces el Salvador, bueno, cuando digo a veces, estoy siendo me quedo corto en la expresión. En la generalidad de la vida, el Salvador nos representa a todos cuando somos experimentados en dolores y en quebrantos. Cuando las personas esconden de nosotros el rostro porque nos abandonan o nos menosprecian y no nos estiman. El Salvador toma el dolor de nosotros. Y miren, además de eso lo que hace. El versículo 4, que es hermoso, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. O sea, como que no importaba mucho, ¿no? Así sucedió con la vida del Salvador. No importa mucho. Un hombre más que muere, dijeron los judíos, ¿no? Uno más crucificado. Pero Él tomó las enfermedades, los dolores de todos nosotros, los de ellos y los nuestros. Sufrió nuestros dolores. Eso es la expiación, queridos hermanos. Ponerse por otro y pagar por otro. Ese es el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. El versículo 5 continúa, permítanme un momento.
El herido fue por nuestras transgresiones. Miren, o sea, estamos hablando de cosas físicas, enfermedades, dolores, menosprecio, pero ahora vienen cosas espirituales. Herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Queridos hermanos, cuando hablamos aquí de ser molido por las iniquidades, nos tenemos que remitir a todo el proceso final de la muerte y el sacrificio de Jesucristo. Toda su vida en sí, para mí personalmente, es la expiación misma. Alguien me ha preguntado, hermano Walter, ¿cuándo sucede la expiación de Jesucristo? Durante toda su vida. Porque toda la vida se está preparando para ese postrer y gran sacrificio, maravilloso sacrificio. Pero en el jardín de Getsemaní, según nos enseña el elder James Talmas, sufre de una manera que nadie, ni otro ser humano, puede sufrir en esta tierra. Su dolor es tan inmenso y tan intenso que gotas de sangre salen por sus poros. Para que esto suceda, de acuerdo a los estudios médicos, para que una persona brote sangre por sus poros, significa que literalmente, y voy a utilizar una expresión bastante fuerte aquí, hermanos, ha explotado por dentro, o digámoslo así, ha implotado. O sea, como que algo se rompe y entonces la sangre no tiene dónde contenerse en las venas. Muestra de que esto es real es que cuando los soldados o el soldado, al final para verificar si el Salvador ya ha muerto, hunde una lanza en su costado y agua con algo de sangre sale de él. ¿Por qué, hermanos? Porque su sangre ya en su mayoría, aún hasta las últimas gotas, había sido puesta como pago por nuestras transgresiones. Él literalmente fue molido corporalmente por nuestras iniquidades. Y el precio de nuestra paz fue el precio de su castigo. Bien, estos versículos son muy fuertes. Todos nosotros nos hemos desviado o descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su propio camino, mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Jesucristo cargó el peso, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestra desesperación, de lo que dejamos de lado, el Señor carga el peso por nosotros. Y eso es maravilloso. No solo eso, adicional, el versículo 7 nos dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Así no abrió su boca. Leemos la historia del Salvador. No fue ni siquiera en sus momentos más trágicos una historia de queja o de lamento. No, hermanos. Enmudeció totalmente para que se cumpliera en él estas escrituras y para que se diera testimonio rotundo de su voluntariado, de su disposición vicaria a tomar el lugar por nosotros. Si no hubiera sido de esa manera, literalmente alguien podría reclamar, pero el Salvador no lo hizo con la mejor intención. Queridos hermanos y hermanas, todo esto tiene una razón de ser. Realmente Él se ofreció en pago por nosotros de manera voluntaria, deliberadamente, como parte de un plan y como mostrando una obediencia eterna a nuestro Padre Celestial. Realmente Él dio su vida por nosotros, mantuvo callado su corazón, sus dolores, sus angustias. No hubo expresiones en su boca de queja o de reclamo, ni siquiera por esta labor tan grande y este sacrificio tan grande que le tocaba asumir. Muy bien, todo esto, queridos hermanos, nos lleva a una enseñanza clave. El sacrificio del Cordero Pascual
fue una sombra del sacrificio perfecto de Jesucristo. Israel se preparaba desde tiempos atrás para comprender profundamente el sacrificio del Salvador. No sé en qué momento, hermanos, y a veces lo pienso y lo aplico a nosotros. No sé en qué momento el pueblo de Israel, celebrando y celebrando y celebrando y celebrando todo esto, perdió el objetivo divino y perdió de vista la enseñanza principal. Todo esto tenía que ver con un Salvador postrero que vendría para salvar a los hijos de Israel, como en este caso toda esta tradición pascual salvó a los primogénitos. Creo que aquí hay una enseñanza profunda. Muchos de nosotros podemos olvidar realmente la razón por la cual somos santos de los últimos días. Esa razón no es otra que ser más semejantes a Cristo. Y con esa semejanza y ese deseo profundo de ser como Él, nos transformamos por medio del Espíritu Santo y de su expiación. Y nos sometemos a Él. Y entonces nuestra vida cambia y se prepara para llegar a la presencia de Dios. No sé hasta qué punto, hermanos, y permítanme estas reflexiones personales el día de hoy, hasta qué punto los líderes eclesiásticos y nacionales del pueblo judío desviaron de tal manera al pueblo que olvidaron la razón única de todo esto, ser semejantes a Cristo. Y cuando hablo de esto, me permito decir, si es que nosotros tal vez no vivamos de la misma manera, asistimos un domingo, pagamos un diezmo, guardamos nuestros mandamientos, los mandamientos que Dios nos ha dado, y qué bien, desempeñamos nuestros llamamientos. Todo eso está bien. Y el propósito final, estamos realmente siendo más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Estamos trayendo a nuestra memoria de manera permanente lo que tiene que ver con Él, su vida, su obra. Es realmente la cumbre de nuestros pensamientos, su sacrificio y sus leyes. O vivimos en una iglesia, y esto lo digo con todo el respeto, o vivimos en una iglesia, un evangelio a la manera de los judíos, mencionándolo permanentemente y nuestros corazones lejos de Él. Reflexiones que dejo de todas estas cosas, hermanos, porque a veces decimos nosotros, pero ¿cómo el pueblo pudo olvidar al Salvador? Pero si el Señor les dio estos símbolos para que mantuvieran perfectamente el recuerdo del Salvador en sus mentes. Y vamos a ver a continuación algunas cosas que quiero explicarles. Y seguramente vamos a encontrar muchas similitudes con nuestra vida, queridos hermanos y hermanas. Yo quiero compartir esta imagen con ustedes para que hablemos un poquito de cómo se celebraba la Pascua. Mire, llegado el momento señalado para su liberación del cautiverio entre los egipcios, el Señor mandó que cada familia en Israel sacrificara un cordero, que salpicara con la sangre los mismos marcos de la puerta de su casa y que luego todos comieran pan sin levadura durante otros 7 días. Todo esto para simbolizar el hecho de que el ángel destructor no tocaría a los israelitas al venir a destruir al primogénito de todas las familias de los egipcios. Y también para mostrar que Israel apresuradamente saldría de la esclavitud a la libertad. Como modelo de todas estas instrucciones que Moisés recibió, los detalles de la ceremonia aquí concluidos fueron dispuestos de tal manera que dan testimonio de la liberación de Israel y de su libertador, que es nuestro mismo libertador, que es el mismo Salvador Jesucristo. Eso es justamente lo que vamos a estudiar. Vamos a meternos un poquito porque hablamos de la Pascua, sí, la Pascua. ¿Y qué es todo esto? Bueno, hablemos poco a poco. Como parte de estas instrucciones, el Señor mandó, tal como aparece en Éxodo 12, el capítulo 12, varias instrucciones. Vamos a ir unas por unas. ¿Listo, mis queridos hermanos? Entonces, tenemos aquí
un animal sin defecto, macho de 1 año. Lo que significaba, y lo voy a colocar aquí en pantalla para ustedes, queridos hermanos y hermanas, y seguramente lo voy a colocar en varias ocasiones mientras que hablamos. Permítanme, lo ubicamos acá. Puro y perfecto, sin mancha o defecto, en lo mejor de su vida. Este macho, este corderito, sería muerto por los pecados del mundo. Increíble, ¿no? Cuando uno ve el corderito aquí, la imagen del cordero, realmente uno se conmueve, ¿no? Porque es algo que se ve tan puro, tan inocente, tan limpio. Bueno, volviendo a la imagen anterior, ellos tenían que esparcir la sangre del cordero sobre los lindeles, los dinteles de las puertas. Y esta es la promesa que recibieron, hermanos, por hacer esto. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Porque finalmente la muerte de los primogénitos fue una de las plagas que conocemos como las plagas de Egipto, ¿no? Esto significaba que la sangre de Cristo, la cual caería, oigan esto que lo hablamos hace un ratito, por gotas en Getsemaní, y fluiría del costado abierto al colgar al Salvador de la cruz, purificaría y salvaría a los fieles, y que, tal como aquellos de Israel fueron salvados en la carne por causa de la esparcida sobre las puertas de la sangre que se esparció, así los fieles de todos los tiempos lavarían sus vestiduras en la sangre del Cordero Eterno, y de él recibirán salvación eterna. Y así, hermanos, como el ángel destructor pasó de largo sin herir a las familias de Israel por causa de su fe, tal como lo dijo Pablo de Moisés, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que al que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Sí? El ángel de la vida dará vida eterna a todos los que confían en la sangre del Cordero. Qué maravilloso esto, hermanos. Confiar en la sangre del Cordero. Confiar en el Salvador Jesucristo. Muy bien. Nos habla aquí de la sangre, ¿no? Y comparto con ustedes esta imagen aquí de cómo esparcían esa sangre del Cordero. Cómo protegían a sus familias. Qué simbolismo tan poderoso y al mismo tiempo tan extremo, ¿no? Sangre protege. La sangre de Cristo protege a cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas. Bueno, después nos habla de otro asunto interesante, y es de que este cordero se debía preparar sin quebrantar un solo hueso, hermanos. Nada debía romperse en ese sacrificio. Nada debía romperse en ese sacrificio. Esto fue como un decreto. No debía quebrarse ni uno de sus huesos. Y esto tiene un significado, que cuando el Cordero de Dios fuera sacrificado en la cruz, aunque quebrarían las piernas de los dos ladrones, ¿recuerdan? Los ladrones que estaban al lado del Salvador, para inducir su muerte, no quebrarían los huesos del crucificado de Jesucristo, para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Porque mis queridos hermanos y hermanas, cuando ponían a los condenados a muerte en la cruz, generalmente estas personas no morían rápidamente. Por eso esta era una muerte ignominiosa, tal vez la más ignominiosa que pueda
hablarse en la humanidad, exponer a una persona semidesnuda o casi desnuda en una cruz, sin poderse proteger, sin poderse cubrir y además presentado ante toda la sociedad. Realmente, esto era ignominioso. Entonces lo que sucedía era que cuando las personas no morían en la cruz, los guardias, los soldados, para acelerar el proceso, tomaban un gran mazo o un gran garrote. Hermanos, esto suena brutal, pero así era como sucedía. Tomaban un garrote y rompían las piernas con ese garrote, con ese madero del condenado. Al romperse las piernas, el cuerpo se desgarraba totalmente en brazos, dorso, y las mismas piernas sufrían. El dolor era tan intenso que eso provocaba casi que la muerte instantánea del condenado. En el caso del Salvador, como fue crucificado antes del día de reposo del Sabbat, los judíos que eran líderes eclesiásticos y que habían perdido toda objetividad y además, esto parece una redundancia aquí, pero habían perdido todo foco en Cristo, exclamaron y pidieron que fueran quitados los cuerpos, porque empezaba el día de reposo y el día de reposo podría ser profanado por estas muertes. Miren la contradicción, hermanos. Y estas contradicciones del alma y de la religión tienen que ver mucho con nosotros. Los sacerdotes judíos, los principales, temían profanar el día de reposo porque el cuerpo del Salvador estaba en la cruz. Pero realmente ellos estaban y habían sido parte de la condena injusta, pecaminosa y al mismo tiempo cumplido con la oposición, porque recuerden que hay oposición en todas las cosas, con el plan de Dios. Ellos reclamaban, quiten ese cuerpo para que no se profane el día de reposo que fue dado por nuestro Dios, pero habían crucificado a su Dios. Miren la contradicción aquí teológica, espiritual. Su lengua, su boca estaba cerca de Dios, lo pronunciaban a menudo y tan así que trataban de vivir sus leyes discúlpenme la expresión, a rajatabla, o sea, con una exactitud total, pero teniendo a su propio Dios enfrente, no lo reconocieron. Esto de no quebrar los huesos hizo que los guardias vinieran y quebraran las piernas de los que estaban al lado de Jesucristo, pero al percibir que el Salvador ya había muerto, un soldado clava su lanza, como les dije, en el costado del Salvador y verifica que ya ha muerto. Entonces al Salvador no le tienen que romper las piernas, sino al contrario, bajan la cruz y bajan el cuerpo y es envuelto y preparado para la sepultura. Muy bien, pasemos a otro punto interesante aquí que tiene que ver con todo esto de la Pascua. Comer la carne del cordero. Hablemos un poquito de esto, hermanos, de comer la carne del cordero. Este es un mandato divino. Ningún extraño debía comer de esa carne, lo que significaba que las bendiciones del Evangelio son reservadas para aquellos que entran al redil de Israel, se unen a la iglesia, que llevan su parte de la carga en la obra del reino. También quería decir que aquellos que coman la carne y beban la sangre de Cristo, como él mismo dijo, tendrán vida eterna y él los levantará en el último día. Eso es comer de la carne del cordero, queridos hermanos. Esto lo repetimos muy a menudo los días de reposo, ¿no? Hacemos todo este ritual. A veces nos acompañan personas y por instrucción divina de nuestros profetas se ha dicho que no prohibamos a nadie tomar de la Santa Cena. Finalmente, para ellos sería tomar agua y pan y participar de algo muy espiritual, pero no tiene la misma esencia de convenio que tiene en nosotros.
nosotros lo tomamos deliberadamente, sabiendo que restablecemos el convenio con el Señor y que restauramos la remisión de nuestros pecados si es que nos mantenemos limpios. Y las condiciones del arrepentimiento y la misma expiación de nuestro Salvador Jesucristo nos llevan a poder arrepentirnos de nuestros pecados. Todas estas cosas son maravillosas. Miren algo más sobre la Pascua. Y esto tiene que ver con los primogénitos de la tierra de Egipto. Al mandar este concepto, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Porque no creyeron en la palabra del Señor dada a ellos por medio de Moisés y de Aarón, los profetas, ¿cierto? Así, el primogénito del Padre, que da vida a todo el que cree en su santo nombre, destruirá a los que no crean en el último día, a los que están en Egipto, en las tinieblas, cuyos corazones están endurecidos, como lo estaba el corazón de Faraón y de sus siervos. ¿Les parece increíble, hermanos? A mí me parece increíble. Pero no puedo pensar en los de afuera, tengo que pensar en nosotros. Porque aún estando adentro, yo puedo estar, como lo dijo el elder Nila Maswell, con una casa en Sión y una casa de veraneo en Babilonia. Puedo estar como con un pie en el cielo y otro en el infierno, sí, eso es posible, hermanos. Nosotros también podremos estar en el Egipto, en la, digámoslo así, en la oscuridad. Que uno habla y dice, ¿cómo Faraón pudo endurecer tanto su corazón contra los mandatos del Señor? Y a veces no miramos la viga que hay en nuestro ojo por estar mirando la paja que hay en el ojo del faraón. Y el faraón puede ser cualquier persona. Y la viga en nosotros puede ser que el Señor nos llame a menudo a hacer cosas. Y aún así nosotros no le creamos. Entonces tengamos que sufrir las consecuencias. Y hablemos un poco de los panes sin levadura, queridos hermanos. Lo coloco aquí en pantalla, en la pizarra, para que ustedes lo vean. El primer y el séptimo día de la fiesta de Pascua o de los panes sin levadura, los israelitas recibieron el mandato de tener convocaciones santas. Y en esos días no se podía hacer ningún trabajo, excepto la preparación de sus alimentos. Estas convocaciones o estos llamados eran, digámoslo así, ocasiones para predicar y explicar y exhortar y testificar. ¿Les suena similar esto, hermanos? Al día de reposo, a lo que hacemos en nuestras capillas. Nosotros asistimos a las reuniones sacramentales para ser fortalecidos en la fe y testimonio. Y los habitantes del antiguo Israel concurrían a las convocaciones, a las reuniones santas con el mismo fin. Sabiendo que todas las cosas funcionan mediante la fe, sería erróneo llegar a la conclusión de que es tan fácil para nosotros confiar en Cristo y en su sangre derramada por nuestra salvación eterna, como era para los antiguos confiar en la sangre del Cordero del sacrificio, que fue esparcida sobre sus puertas para darles salvación temporal cuando el ángel destructor hirió la tierra de Egipto. Miren, hermanos y hermanas, literalmente todo es igual. Son ellos y somos nosotros. Hay una comparación, hay una preparación, hay una imagen, hay espero estar utilizando bien el término, hay un dualismo conceptual y vivencial de las dos generaciones, por decirlo así, de las dos épocas. ¿Cómo ellos no pudieron creer? ¿Cómo nosotros no podemos creer? ¿Cómo ellos no podían comer el pan? ¿Cómo nosotros no podemos comer el pan? ¿Cómo nosotros no podemos participar? ¿Cómo ellos no participaban y no entendían de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos ir los domingos a la iglesia y en lugar de perder el tiempo en reuniones inocuas, aprender del Evangelio de Cristo? El ejemplo es el mismo.
el ejemplo es el mismo, queridos hermanos y hermanas. Entonces, aquí tenemos nosotros, pues, una imagen poderosa de todo esto, queridos hermanos. Nuestro Salvador Jesucristo. Y podríamos decir que fue naturalmente cuando Jesucristo y los 12 estaban celebrando la festividad de la Pascua que nuestro Señor instituyó la ordenanza de la Santa Cena con los mismos fines y por las mismas razones que se efectuaban los sacrificios durante los 4 milenios anteriores. Fue después de aquella Pascua final y del sacrificio verdadero del Cordero Pascual sobre la cruz que el día para la celebración de la festividad antigua cesó. Después de eso, Pablo pudo decir, nuestra Pascua, dijo Pablo, ¿no? Que es Cristo. Nuestra Pascua, que es Cristo, hermanos y hermanas, porque eso es lo que es, que fue crucificado por nosotros. Esa es nuestra Pascua. Celebramos el domingo de Pascua como una fecha especial cada año, pero literalmente todos los domingos, todos los días de reposo, nosotros celebramos la Pascua sin malicia, sin levadura en nuestros corazones, como estos panes no tenían levadura, como sin partir un hueso, como literalmente nosotros comemos el pan, no partido en trozos perfectos, sino arrancado como trozos de su propia carne, de su propio cuerpo. Y esto puede parecer brusco, queridos hermanos, pero todo tiene un significado. Hace un tiempo oí a un buen líder decir algo y dijo, cuando entro a la Santa Cena, al Salón Sacramental, y veo la mesa sacramental cubierta con manteles blancos, siempre me estoy imaginando el cuerpo del Salvador, tapado, con telas blancas. Es su cuerpo, es su sangre la que está ahí. Tal vez esto dé un significado diferente. Ahora para nosotros podamos pensar, queridos hermanos, podamos analizar, podamos testificar de estas cosas. ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nosotros? Bueno, queridos hermanos, reconozcamos que la sangre del convenio hoy se representa en la Santa Cena. No es un símbolo vacío, es un recordatorio de un rescate que es para mí, que es un rescate hecho por mí. Pero claro, cuando me siento en la reunión sacramental y está mi esposa, mis hijos, sus parejas incluso en muchas ocasiones, ya pienso que es por mí y es para mi familia, un cordero por mi familia, una Pascua, una celebración por mi familia. Quiero hacerles algunas preguntas, hermanos. ¿Estoy permitiendo que la sangre del Cordero marque mi hogar celestial? O sea, como si literalmente en mi puerta hubiera una marca del Salvador Jesucristo que protegiera mi hogar de todas las cosas que afectan al mundo, del Egipto, de la oscuridad, de la maldad que hay en el mundo. Y la segunda pregunta que les quiero hacer, queridos hermanos, ¿vivo como alguien que ha sido rescatado realmente? O sea, siento eso, siento esa profundidad de la expiación, del sacrificio de mi Salvador, que me hace sentir eso que se llama doctrinalmente la contrición de corazón, que es mucho más que estar solo dolido de vez en cuando, sino es un dolor intenso y permanente que siente mi corazón porque el Salvador murió por mí. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, pasemos al siguiente principio que tengo para ustedes el día de hoy. Ese segundo principio nos dice lo siguiente, lo voy a colocar aquí en la pantalla, hermanos. Jehová es un Dios que libera a su pueblo. Ese es nuestro Dios. En Éxodo, en el capítulo 6, nos habla de esto, de cómo el Señor liberó a su pueblo. Y créanme, hermanos, voy a decirles algo, bueno, voy a decirles dos cosas en este momento.
Si sienten que esta clase, que esta lección está llegando a su corazón y están aprendiendo cosas, compártanla. Uno no se puede quedar con los sentimientos del Espíritu solo para uno. Por eso muchos servimos en una misión y muchos servimos en llamamientos, porque queremos que lo que sentimos, otros también lo sientan. Si ustedes sienten ese sentimiento ahora, hermanos, es un sentimiento del Espíritu. No tiene nada que ver conmigo, hermanos. Es el Espíritu que nos habla y que nos testifica de estas verdades eternas que estamos aprendiendo, que un niño las podría enseñar y tendrían el mismo efecto espiritual. Así que esto no tiene que ver nada con el maestro, con el instrumento, sino con la voz y el susurro del Espíritu que llena nuestro corazón. Si ustedes sienten que eso está pasando con ustedes, les invito a que compartan esta lección para que otros puedan sentir de la misma manera. Ahora, queridos hermanos, como siempre leemos las Escrituras, espero de manera sincera y les invito a que ustedes esta semana puedan tomar sus ejemplares de las Escrituras, como yo tengo los míos acá, puedan tomar los físicos o electrónicos, si quieren, en sus dispositivos, y puedan leer estos capítulos de manera personal y en familia, si les es posible. Muy bien, vamos a Éxodo 6, versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto, y os liberaré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Estamos hablando que la Pascua es liberación. El Salvador libera a Israel de Egipto. Con su propia vida, con su propio sacrificio, lo libera. El versículo 7 nos dice lo siguiente, y os tomaré como mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las pesadas cargas de Egipto. Esto es liberación, hermanos, y es lo que pasa con cada uno de nosotros. Vamos ahora a Salmos en el capítulo 34. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le libra Jehová. ¿Queremos liberación? Acerquémonos a nuestro Salvador. ¿Queremos ser libres de todo mal, de todo peligro? Acerquémonos a nuestro Salvador, hermanos. Aprendamos de Él. Conoceréis la verdad, ¿recuerdan? Y la verdad os hará libres. Esa es la libertad que el Salvador nos da. Ahora, la enseñanza clave de todo esto. La liberación divina puede tardar, pero nunca falla. En el caso del pueblo de Israel, pasaron 400 años aproximadamente para ser liberados. Pero en un momento llegó la liberación. La liberación de Cristo no falla. Si nosotros nos postramos a sus pies, hermanos, si realmente reconocemos nuestras faltas, apliquemos esto de manera personal. Identifiquemos, coloqué aquí, los egipcios personales. Miedo, pecado, culpa, dudas, interrogantes, desidia, pereza, qué sé yo. Ustedes identifiquen eso, esos egipcios, esos Egiptos personales, hermanos. Si quieren pueden colocarlos aquí desde que no sean muy personales bueno, que no se puedan manifestar, pueden colocar eso que los tiene atados a ustedes en la servidumbre, en la esclavitud. ¿Saben, hermanos? La resurrección significa que ningún cautiverio es definitivo. No importa lo que haya pasado, no importa dónde estemos, la liberación puede venir, puede llegar para cada uno de nosotros. Qué promesa tan grande, ¿no, hermanos? Qué promesa tan grande esta. Ninguno está tan atado, tan esclavizado como para que la Pascua, la resurrección del Salvador no lo pueda liberar. Este es un mensaje que deberíamos compartir con todas las personas. Personas que se van de la iglesia pensando que no tienen cura. No, yo no merezco estar acá. Yo no puedo estar acá. Y con tristeza lo digo, a veces nosotros, como miembros y como líderes, nos encargamos como si alguien nos hubiera mandado a limpiar nuestra casa, sacando a las personas. Cuando olvidamos que limpiar la casa es limpiarme a mí mismo y a mi corazón y a mi familia, y no está refiriéndose a alejar a alguien de las dádivas, de la misericordia y de la expiación del Salvador.
Les hago unas preguntas, queridos hermanos. ¿Qué esclavitud emocional o espiritual necesito entregar a Cristo? Y eso lo puedo hacer esta semana de Pascua de Resurrección, donde puedo aprender, estar cerca del Salvador. Por su sangre puedo ser limpio, puedo entregar estas cosas a Cristo. Y siguiente pregunta, ¿confío en el tiempo de Dios cuando parece tardar? Porque tampoco quiere decir que porque Él nos salva o Él nos ayuda, nosotros seremos salvos inmediatamente. A veces la fe es probada en el tiempo. La fe es probada en el tiempo, queridos hermanos. Muy bien. Principio número 3, lo voy a colocar aquí en pantalla para ustedes. El sacrificio precede a la vida eterna. Y entonces Isaías nos trae unos versículos fabulosos, hermanos. Isaías 25, destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Eso te incluye a ti, hermana, tus lágrimas. Eso te incluye a ti, hermano, tus lágrimas, a mí. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y entonces, cuando esas cosas pasan, hermanos y hermanas, podemos testificar. Y así ha sido en nuestras vidas. De hecho, les invito a que dejen su testimonio hoy de todas estas cosas acá. ¿Recuerdan cuando fue el elder Andersen y también el elder Bednar y otros muchos que han dicho que inundemos las redes sociales con el evangelio? Se trata de esto. Demos nuestro testimonio en redes sociales. A veces compartimos fotos en la playa, en la fiesta, en el paseo. Todo eso está bien. Pero ¿por qué no compartimos algo del evangelio? Hoy podemos dar nuestro testimonio. Si ustedes dejan su testimonio aquí sobre estas cosas, las redes sociales se estarán inundando con ese testimonio, queridos hermanos. Bueno, versículo 9. Y se dirá en aquel día, se dirá, se testificará. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, le hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. De estas cosas hablarán las personas. Vamos a Job. Leamos algo de lo que dijo Job sobre todo esto, hermanos. Esto es lo que yo llamo un clásico de las Escrituras. Una de las Escrituras que más me gusta en las Escrituras. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Está hablando de la resurrección. Job, Antiguo Testamento, sí, resurrección. Yo sé que vive mi Señor y que al final se levantará sobre el polvo. Y si Él, nosotros también, hermanos. Si Él, nosotros también. Bueno, me gustaría compartir con ustedes algo que dijo presidente Holland. Miren esto tan bonito que él habló. Lo voy a colocar aquí en la pizarra completa para que ustedes lo vean. En este mundo terrenal surgen momentos desafiantes, incluso para los fieles, o sea, para nosotros. Pero el mensaje tranquilizador de Cristo es que Él, el Cordero Pascual, irá como oveja delante de sus trasquiladores. No obstante, Él se levantará, como dijo el salmista, para ser nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tiempo de tribulaciones. Queridos hermanos y hermanas, esto no se trata ni mucho menos de una historia de pérdida o de fracaso. Murió Cristo. Muy al contrario, la Pascua es una historia de victoria, de triunfo. Cristo vive. No está en el sepulcro. El sepulcro está vacío. Las sábanas se han recogido. Las telas que cubrían su cuerpo están desocupadas. No cubren nada. Porque ese cuerpo, ese Salvador, resucitó para que nosotros resucitáramos. La piedra fue corrida por ángeles. El Salvador vive. De eso testificamos nosotros. De eso testificamos. De esa victoria, de ese triunfo. Presidente Hinckley,
Miren lo que nos dice presidente Hinckley sobre todo esto. De todas las victorias de la historia de la humanidad, ninguna es tan grandiosa, ninguna tan universal en sus efectos, ninguna tan sempiterna en sus consecuencias como la victoria del Señor crucificado, que salió de la tumba aquella primera mañana de Pascua. Palabras de los profetas. Eso nos enseñan los profetas del Señor. Esta es una victoria. ¿Recuerdan que empecé la clase diciendo, la victoria es de Cristo? Getsemaní, Él me ama a mí. La victoria es de Cristo. Así es, hermanos. Eso es la Pascua, es lo que nos enseña. La esperanza en la resurrección fue revelada mucho antes del Nuevo Testamento. Eso lo debemos tener claro, lo debemos comprender de esa manera. Y entonces encontramos la aplicación personal. Aprendemos a ver nuestras pruebas como antesala de la redención eterna, de la resurrección y de la vida eterna para cada uno de nosotros. Les hago dos preguntas, hermanos. ¿Estoy dispuesto a confiar cuando no entiendo? Esta pregunta ya ha sido recurrente en todas estas clases del Antiguo Testamento. Y creo que cada vez que hablemos del Evangelio, tal vez tendremos que preguntarnos esto. ¿Estoy confiando, aunque no comprendo todo lo que Dios hace por mí? Tal vez no comprenda totalmente la Pascua, ni siquiera ahora, pero confiaré, aunque no entiendo. Ese es un nivel de fe, comprender sin entender. Y luego viene un nivel de fe, que es comprender porque entiendo. Y cuando comprendo y obedezco porque entiendo, entonces aparece un nuevo nivel de fe, creer más y ser más como Cristo. Y es cíclico, es recurrente. No se detiene el nivel de fe. Nadie podrá decir, ya comprendo todo, ya sé todo, ya no me digas más. Eso solo lo diría un arrogante. Y bueno, esta es una pregunta de testimonio, ¿no? Personal, del alma. ¿Creo realmente que veré a mi Redentor? ¿Creemos que veremos a nuestro Salvador? Si creemos estas cosas, ¿creeremos en Él? Cree en Él. Muy bien, queridos hermanos. Comparto con ustedes aquí en pantalla para que se preparen, hermanos. Antes de terminar la próxima clase, tened memoria en este día en el cual habéis salido de Egipto. Esta será la próxima clase. Los invito a que me acompañen en esa clase. Los invito. Bueno, no puedo continuar, hermanos, o no puedo terminar sin algo especial que quiero compartir con ustedes. Y es un himno que a mí me encanta. Justamente el presidente Gordon B. Hinckley, él hizo la letra de este himno. Lo coloco aquí en pantalla para que ustedes lo vean. Se llama Vive mi Señor, ¿recuerdan? Yo sé que vive mi Señor, el Hijo del eterno Dios. Venció la muerte y el dolor, mi Rey, mi luz, mi Salvador. Él vive, roca de mi fe, la luz de la humanidad. El faro del camino es, destello de la eternidad. Oh, dame siempre esa luz, la paz que solo tú darás, la fe de andar en soledad, camino a la eternidad. Letra del presidente Hinckley. Yo sé que vive mi Señor. Testificamos de estas cosas, queridos hermanos. Yo también testifico de ellas. El Señor vive. Les dejo dos tareas después de darles mi testimonio. Bueno, tres tareas les voy a dejar. Primera tarea, hermanos. Primera tarea. Lean Isaías 53 en oración y escriban lo que el sacrificio de Jesucristo significa para ustedes. Si quieren volver a hacer esa tarea y volver aquí a esta clase y dejar lo que aprendieron en los comentarios, estaré agradecido. Esta semana particularmente leeré muy detenidamente sus testimonios sobre todas estas cosas aquí en la clase. Pueden dejarlo ahí abajo en los comentarios.
queridos hermanos. Segunda tarea, participar esta semana de la Santa Cena con intención consciente de renovar mis convenios con Dios. No como tomar pan y agua porque sí, porque estoy corriendo, porque tengo que llegar, porque el obispo me vea llegar a tiempo, porque sentémonos quieticos y callados. Más que todo eso, y que es importante, es que necesito renovar mi convenio con Cristo. Ojalá que esta semana lo podamos hacer así al tomar la Santa Cena. Sé que muchos de ustedes están viendo esta clase antes de llegar a sus reuniones. Si pueden, háganlo hoy. Los que están viendo la clase después de sus reuniones o durante la semana, les invito a que este domingo que viene tomen la Santa Cena de esta manera, como que están renovando el convenio con Cristo. Y la tercera tarea que les dejo es que identifiquen lo que hablamos hace rato, una esclavitud personal, y establezcan un plan concreto para buscar liberación con ayuda del Señor, para abandonar eso, para que nos saque el Señor de esas debilidades. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, les dejo una frase final. La Pascua no es solo recordar que Cristo vive, porque eso puede hacerlo todo mundo, aún los que están sin convenio en el mundo. Pero la Pascua para nosotros es decidir vivir como alguien que ha sido rescatado. Y yo le agrego a esta frase con la que cierro esta clase. La Pascua es buscar ser un poquito más semejante a nuestro Salvador Jesucristo cada día. Les amo profundamente, hermanos. Gracias por acompañarme en esta lección. En un rato pueden ver la clase de Liz también, el Ven Sígueme con Liz. Y el miércoles pueden ver el Ven Sígueme al detalle. Estamos haciendo cada miércoles en la noche. Y tengo un maestro invitado y a veces tengo otros. Así que espero que nos puedan acompañar en todas nuestras presentaciones. Lo hacemos con mucho amor, hermanos. Lo hacemos con mucho amor para ustedes y por amor a nuestro Padre Celestial. Y bueno, por el amor a todo este sacrificio que el Salvador hace por nosotros. Les dejo la clase, la pueden buscar así en las redes sociales. Gracias por su compañía. No olviden hacer su oración. Que tengan feliz día de reposo. Que tengan feliz Pascua de Resurrección. Y para los que me ven en diferido, feliz semana también. Que el Señor les bendiga a todos. Ustedes saben que son mis hermanos y cuánto les amo. Les dejo un fuerte abrazo. Chao, chao.